Gloria a Dios. Un saludo a todos los que están mirando el video. Dios les bendiga. Nosotros ya estamos en la reunión. Vamos a empezar a compartir el mensaje de hoy, la palabra de Dios. No mensaje, sí, bueno, el mensaje que Dios tiene para nosotros. Cuanto más meditamos en este pasaje de las Escrituras, más me pongo a pensar en qué impresionante cómo Jesús destruyó nuestra práctica de la religión. Y creo que esto es una reflexión que debemos hacer. Cuando Jesús empieza el sermón de la montaña, empieza hablando de la actitud del corazón y de las cosas que Dios considera importantes en la vida. Todas las cosas que la religión había enseñado en contra. Después en el sermón del monte Jesús habla de nuestra relación con la ley, que era lo que Dios esperaba cuando nos dio la ley. Y pone como ejemplo de lo equivocado a la religión de la época. Jesús habla con relación a la oración y pone como ejemplo a la religión de la época. Jesús habla con relación a la práctica cristiana, ¿verdad? A la limosna, con relación a la práctica cristiana de la... Me fue toda la audiencia. Con la relación a la práctica cristiana de las disciplinas cristianas y pone como ejemplo de la religión de la época, el ejemplo equivocado, no ejemplo correcto. Jesús habla de la relación con el dinero, de cómo manejar los valores de la vida y pone como ejemplo equivocado la religión de la época. Ustedes van a encontrar en todo el Sermón del Monte que la comparación negativa, esto no debería ser reflexionar. Toda la comparación negativa de Jesús son los religiosos. No eran los únicos que hacían las cosas mal. Pero de alguna manera Jesús nos está diciendo, y el mensaje central es, el reino de Dios y la religión de la época no tenían nada en común. Tengan cuidado cuando ustedes practican la religión, asegúrense de que tu religión esté dentro de lo que Jesús establecía, de lo que el reino de los cielos establece. Y yo digo, qué peligro eso, porque ¿no nos estará pasando en el siglo XXI una cosa muy parecida? De que la práctica religiosa está tan encerrada en sí mismo. Nuestra religión es tan a nuestra manera, de nuestra forma, como nos gusta, que terminamos siendo el ejemplo de todo lo que no debería suceder. Porque ¿qué eran tan malos los fariseos con relación a nosotros? Eran la misma realidad, la misma humanidad con la misma necesidad. Y aquí Jesús, en esta exposición, como yo decía, nos habló ya de tantos aspectos. Y aquí en el capítulo 7, como nosotros lo tenemos en nuestra Biblia, Jesús habla del tema de las relaciones humanas y de tu relación con Dios como Padre para poder vivir en una vida plena, para poder vivir en el amor como regla fundamental de vida, como regla absoluta de vida. La semana pasada hablábamos de cómo Jesús elabora y nos invita y nos desafía o nos manda a ir mucho más allá de la oración repetitiva y a entender la profundidad. Ya lo he hablado en el Padre Nuestro, pero aquí una vez más dice, pidan y se os dará, busquen y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y hablábamos la semana pasada del concepto profundo de esa relación íntima, de conocer el corazón de Dios, de entender, de buscar el recurso de Dios. Y de que es imposible para nosotros, a menos que Dios sea el centro de nuestra vida, a menos que Dios sea el todo de nuestra vida, es imposible para nosotros poder practicar. Miren, déjenme insistir en este punto, lo voy a decir, lo dije muchas veces y lo voy a seguir diciendo muchas veces. El cristianismo es imposible sin Cristo. No es que tú te vas a esforzar, no es que tú vas a luchar para, no, ahora voy a esforzarme para mejorar. Esto, por supuesto que Dios espera tu entrega, tu voluntad, la decisión. No, yo voy a honrar a Dios. Y ahí es donde está tu gran lucha, es en la lucha de querer obedecer. Pero el proceso de la obediencia necesita una acción sobrenatural. Y aquí Jesús lo pone claramente. ¿Quiénes de nosotros, humanamente hablando, cuántas personas tú conoces que han vivido una vida sin juzgar a los demás y siempre poniendo a los otros por encima de ellos mismos? ¿Verdad que es difícil encontrarlo? Pero ¿cuántos cristianos hay en el mundo? Una tercera parte de la población de la humanidad se dice cristiana.
Ahora, yo invito a todos, los que estamos acá, los que van a mirar el video, pongan a pensar cuántas personas tú conoces, incluyéndote a ti mismo, si es que te conoces, que han vivido una vida sin juzgar a los demás y poniéndose... Nosotros vivimos al revés de este concepto. Nosotros vivimos concentrados en los demás, jugando a los demás y siempre poniéndonos a nosotros por encima a la hora del beneficio. Esa es la realidad de la vida. Jesús pone, y la teología de la religión de la época era así. Y que Dios nos libre que la teología de la religión de esta época también sea así. Entonces Jesús dice, en medio de una observación de la práctica fundamental del amor, y fíjense que Jesús habló del aspecto negativo, el cual a nosotros nos resulta más fácil. De hecho, nosotros medimos el amor por el aspecto negativo, lo que no hacemos. Yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no miento. Bueno, tendríamos que definir robo y mentira exactamente, a ver si realmente no robamos y no mentimos, pero bueno, no voy a entrar en eso. De nuevo, ya me puse filosófico al principio, vamos a dejarla por ahí. Ok, pero no voy a entrar ahí. Ustedes saben que no me da media hora entonces si me meto en ese territorio. Pero lo que sí quiero decir es que el aspecto negativo de lo que no hacemos también es un aspecto egoísta. En realidad es un aspecto egoísta. Yo no le hago mal a nadie. En realidad lo que no quiero es que nadie me haga mal. Entonces no me meto con nadie para que me dejen tranquilo. Y eso es lo que nosotros decimos. ¿Por qué se meten conmigo si yo no me meto con nadie? ¿Por qué? ¿Verdad? Ese argumento de si yo no me meto con nadie, en realidad es, en el fondo no quiero que se metan conmigo. Aún la falta o la no práctica de algunos actos de maldad son actos egoístas. Yo quisiera robar el banco, quisiera el dinero que está en el banco. No robo el banco, no porque me preocupan todos los inversores o el dinero de la gente. No robo el banco porque voy a ir preso. Si hubiera la bendita ley del, Dios no lo permita nunca, el famoso Purge, como esas películas que te dejan hacer lo que quieras una noche, nuestros sentimientos más oscuros saldrían a la luz. Si viniera la policía y te dijera, mire, por hoy usted puede robar el banco que quiera, que no, todo lo que cometa, los crímenes que cometa hoy, mañana van a ser olvidados. Ahí está, ahí tenemos una persona que robaría en potencia. Se entregó solita. Aquí hay una ladrona de taxi. Allá hay una ladrona de robo. Y acá hay una ladrona de Target. No, eso no dije. Dije pudiera robar. No dije agarre todo lo que quiera. ¿Verdad? ¿Saben por qué muchos cristianos hoy en día dan el diezmo? ¿Saben por qué muchos cristianos dan el diezmo hoy? No es porque amen a Dios ni tengan generosidad. Tienen miedo de la maldición. Tienen miedo de que si le roban a Dios plata, la Biblia dice, maldito soy con maldición como me he robado. Yo no creo que esa maldición se aplique al Nuevo Testamento, pero no me voy a poner a discutir teológicamente. En Cristo no hay maldiciones. Pero a donde quiero llegar es que muchos no dan por amor a Dios, lo cual es un acto loable, no 10, ojalá y diéramos el 100, pero no lo hacemos por amor. Tenemos miedo de que si no doy, sácate, Dios me va a maldecir y ahí estoy frito. Fíjense que hasta los actos de bondad... Exactamente, o lo otro, doy porque sé que como Dios doble o da más, en realidad lo que hago es... Y fíjense que hasta los actos de bondad son actos egocéntricos. Y esa es la teoría de Jesús en todo el Sermón de la Montaña. Dios tiene que ser el centro y tú tienes que vivir en una acción de amor genuina que ponga en primer lugar a Dios como Padre y en segundo lugar a tus hermanos como prioritarios. Esa es la vida en el reino. No hay otra. Sí, es un suspiro, bien hecho. Es que eso es lo que Jesús espera que produzca. Por eso, insisto en esto, este pasaje parece fuera de contexto. Porque si ustedes ven, y venimos leyendo todo lo que Jesús viene enseñando, y de golpe, en la enseñanza del versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, empieza diciendo pedid y se os dará. Parece que son dos temas diferentes y Jesús sabe que no lo son. Jesús está diciendo, la única manera en que tú puedas vivir plenamente la vida en el reino, la vida para Dios, es si Dios la vive en ti, si Dios te da el poder para hacerlo.
Y en ese proceso que veíamos la semana pasada, cuando nos concentramos más en el acto del pedido, que va mucho más allá en el pedir, es el buscar y es el golpear. Es una acción en crescendo, ¿verdad? Es una acción en profundidad, es una acción en tiempo, en concentración, en búsqueda, en perseverancia. Yo te voy a decir algo. Si tú mañana, Dios no lo permita, ojalá que todos aquí se mueran longevos y con salud. Bueno, la muerte va a tener que venir anyway con salud o sin ella, pero bueno. Pero si tú mañana te descubren un cáncer, yo te aseguro que tu oración para ser sanado va a obedecer este patrón. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tú no te vas a quedar de mañana, Padre, gracias por este cáncer, te pido que me lo sanes en el nombre de Jesús, amén. ¿Me sigue? El domingo tú oras, sí, Señor, yo sé que tengo una lengua larga, ayúdame a no tener lengua larga, amén. Pero si es un cáncer, tú no vas a orar así. Tú vas a llorar. Y si es un cáncer de un ser a quien tú amas, y si la vida te depara en los propósitos de Dios, el dolor en uno de tus seres queridos, ¿verdad? Como nos ha pasado a muchos de nosotros, entonces tu oración se va a transformar en un gemido, en un clamor. Tú no vas a dejar de golpear nunca. Tú vas a tener casi la evidencia de la muerte frente a tus ojos. Y la muerte. A mí me pasó una vez que yo estaba tan, ¿cómo se diría?, rebelde en contra de la idea de la muerte de un chico que era parte de nuestro grupo, amigo nuestro, muy querido, que aún muerto en el cajón, yo hice abrir el cajón y me puse a orar por él, a ver si resucitaba. Ese era yo. Me faltaba un tornillo. No es que me lo pusieron, pero estoy más moderado. Pero nos golpeamos aún cuando la puerta no se va a abrir. Pero ¿cuántas veces golpeamos con esa intensidad para llegar al punto de no juzgar a los demás? O de poner a los demás por encima de nosotros mismos. Nuestra bondad está medida. Escuchen esto. Yo sé que no nos gustaría que fuera así. Y en la oratoria todos somos mejores. Pero la realidad de la vida es que aún nuestros actos altruistas y nuestros actos de bondad siempre están 2 escalones por debajo de nuestro ego. Y la ley moral de Jesús, que es la más alta, es el masterpiece de la moralidad. Jesús aquí es que si nosotros practicamos esto, está escrito acá, la ley y los profetas se cumplen en este concepto de vida. Si tú podés vivir una vida concentrado en tu vida, trabajando en ti, sí es cierto, él me trata mal, pero en realidad yo también trato mal. Es cierto, aquella persona me mira, no me saluda cuando pasa, pero yo lo he hecho con algunas personas. Y trabajás en ti, ¿sí me explico? Y el juicio se aleja de tu mente. Tú dejás de ser el juez de todos para ser el juez de ti mismo. Y empezás a tener compasión por todos. Y quiero hacer un paréntesis acá y decir que tener compasión no significa pasarle la mano por la espalda a todo el mundo. Y eso lo enseñé claramente cuando dice no le eches perlas a los cerdos. Está clarísimo en la enseñanza de Jesús que no es pasarle la mano por el hombro a todo el mundo, te quiero, haz lo que quieras. Eso no es amor. Eso también es egocentrismo. Eso es tener miedo de enfrentar y de pasar trabajo para ayudar a tu hermano. Pero el concepto del juicio, el hablar gratuitamente, el hacer conceptos sin tener información, hoy en día es muy fácil eso, ¿verdad? Vemos una situación, vemos una foto, vemos un comentario y ya todos nos sentimos en el derecho de escrachar a la persona. Yo vi a este pobre muchacho, Jesús Adrián Romero, que a mí tanto me gusta. Yo no lo defiendo a él, yo no lo conozco. No sé si él es bueno, si es malo, si es santo, si es impuro. No me toca a mí saberlo. Yo lo único que sé es que las canciones de él son buenas. Es todo lo que tengo que saber. No, porque vos tenés que ver la vida. Yo no tengo que ver la vida de todo el mundo. Yo no soy Dios. Yo lo que tengo es que amar. Ahora, si él a mí me hace algo evidentemente para mí, y yo puedo confrontarlo, como una vez quise hacerlo con uno de estos famosos que tuve la posibilidad de hacerlo y a uno de ellos lo confronté. Pero lo confronté a él en un ambiente privado y nadie se tiene que enterar de eso. No sé si me explico. No está mal la confrontación, lo que está mal es el juicio y la maldad. El hombre dice que salió, se dejó el Facebook, no hace más nada porque dice que ya no aguantaba más.
Algunos dirán, no, pero tengo razón, y capaz que alguno mira este video y me dice, vos no sabés nada lo que él dijo. Bueno, yo no voy a entrar en eso, yo solo sé lo que Jesús enseñó. Yo no estoy diciendo que tú no confrontes, pero el juicio, las indirectas, las maldades, esas todas cosas nos destruyen. Y lo peor es que esa gente que se pasa más tiempo juzgando, pasa menos tiempo invirtiendo en la viga propia y siguen tratando de sacar pajas, y en realidad lo que sacan son ojos. El sentido de sacar la paja es que la persona vea. Y a nosotros nos gusta más que la persona deje de ver. Nos gusta más el daño que la restauración. Ahora Jesús va un paso más allá. No es solamente que tú tienes que trabajar en ti, no es solamente que tú tienes que ser transformado. Y la única manera de ser transformado, y aquí quiero hacer una parte. Todos nosotros le pedimos transformación a Dios y no está mal que la pidamos en el sentido de la ayuda para ser transformados. Pero si ustedes analizan las enseñanzas de Pablo, y los animo a que ustedes agarren ahora que tienen teléfonos, pongan la palabra transformados. Pongan en la Biblia la palabra transformados, a ver cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento. O transfórmense, de acuerdo a la versión que tengan. Y vean a quién se le pide que sea transformado. ¿En qué persona está? Se van a encontrar con la realidad de que Pablo le dice a la gente que sea transformada, no le pide a Dios que los transforme. Dios tiene el poder de llevarte a la transformación. Dios compró para ti la posibilidad de ser transformado y te ha dado el Espíritu Santo que te capacita, te da poder, bueno, no en el cuerpo, pero en todo, para ser transformado. Pero la acción de la transformación, síganme el pensamiento, la voluntad de la transformación, la entrega en la transformación tiene que ser personal, tuya. Tú y Dios, yo me dispongo, yo me transformo, pero no en mi poder, en mi gracia, en mi fuerza, sino yo me entrego voluntariamente en mi fuerza para que el poder de Dios me lleve a la transformación. Esa es la imagen de Jesús aquí. Jesús dice, yo les estoy pidiendo dos utópicos en la vida del hombre. El utópico de vivir sin el juicio y el utópico de siempre, en todas las cosas. Y a mí no me va a dar el tiempo de meterme en el versículo 12 todavía. Lo voy a hacer seguramente la semana que viene, como tal. Pero la enseñanza de Jesús no es que tú pongas a los demás eventualmente por encima de ti. Es una acción constante y absoluta. Pero antes de llegar ahí, lo que Jesús te está diciendo en este contexto, en el así que, en el versículo 12 hay un así que, hay una razón por la cual Jesús te puede pedir este acto tan altruista. Es que tú tenés un Dios que es Dios. Pero tú tenés un Dios que además de ser el rey de este reino, porque Jesús lo presenta en el Sermón del Monte como el rey de este reino, o sea, nosotros somos siervos de un rey absoluto, soberano, total, Dios. Pero ese Dios no le gusta esa relación contigo, porque sabe que eso no es una relación. Eso simplemente es una respuesta. Dios viene y te adopta y te llama a una relación paterna. Y como sabe, y esto yo insisto desde la semana pasada, que tus ejemplos paternos, y yo hablaba con alguien esta semana y me contaba su triste experiencia paternal, y yo decía, ¿cómo esa persona va a poder confiar en la paternidad de Dios si todas las experiencias que ha tenido son malas? Pero Jesús sabe de que muchas de nuestras experiencias paternas son malas y dice, ¿quién de ustedes que son malos? Ahora, cuando Jesús dice ustedes siendo malos, no está diciendo que nosotros no somos... No, aquí está hablando de una naturaleza caída, corrompida. Ustedes son malos por naturaleza. ¿Se acuerdan lo que Pablo enseñó allí en Romanos 3? Que no hay ninguno que haga lo bueno. Bueno, aquí esa es la enseñanza de Jesús aquí. Ustedes tienen que entender que aún algunos de ustedes que tienen una naturaleza egocéntrica, que naturalmente piensan en ustedes más que nadie, cuando se trata de un hijo, ustedes pueden salir de ese egocentrismo y darle algunas cosas que les piden. Porque dice Jesús, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ahora, ¿por qué Jesús, si está hablando de la cercanía paterna de Dios, dice vuestro Padre que está en los cielos?
Porque aquí toda la elaboración de Jesús es que tú tienes un Padre al que puedes recurrir, que siempre te va a escuchar, que siempre va a estar contigo, que siempre te va a socorrer. ¿Por qué Jesús dice, vuestro Padre que está en los cielos? Bueno, por la misma razón que habló de que ustedes siendo malos, está poniendo la diferencia. Cuando habla de que vuestro Padre que está en los cielos, el concepto de estar en los cielos es el concepto de la santidad, de la pureza, de la perfección absoluta de Dios. Dios está fuera de nuestro sistema corrompido. Dios no es parte de un sistema donde si tú me das yo te doy, pero si tú me pegas yo te pego. Dios no es parte de un sistema donde si a ti te va bien, a mí me da envidia. Dios no es parte de un sistema de a mí me importan los míos y los demás que revienten. Dios está por encima de eso. Dios tiene un corazón perfecto y puro. Y si tu Padre que es terrenal, que está corrompido, que hace parte de una generación, de una humanidad que ha caído, que en sus mejores intentos, sus mejores acciones siguen siendo egocéntricas, porque hasta cuando protegemos a nuestros hijos queremos proteger lo nuestro. Si nosotros siendo malos podemos responder a un pedido, ¿cuánto más Dios que está por encima de esa maldad, de esa vida mediocre, por debajo de esa vida egocéntrica? Un Dios que vive, que da, que entregó, porque de tal manera te amó que entregó. El Dios que se da a sí mismo por ti. ¿Cuánto más te va a socorrer? ¿Cuánto más va a ser tu ayuda? ¿Cuánto más va a ser tu socorro? ¿Cuánto más te va a dar las cosas que tú necesitas? Déjenme terminar esta mañana con esta reflexión para que la semana que viene nos metamos de lleno en el versículo 12. Nosotros, siendo malos, sabemos dar dádivas a nuestros hijos. El problema es que nosotros, siendo malos, a veces no sabemos lo que es lo mejor. Hablábamos la semana pasada del padre que le da todo lo que el hijo le pide. Yo no creo que sea un padre malo, en el sentido de que es una persona que tiene maldad con el hijo. Sencillamente piensa que le está haciendo un bien en algunos casos y en otros simplemente no tiene ni tiempo para escuchar su pedido. ¿Desde cuándo nosotros realmente sabemos pedir? Muy bien, déjenme ponerles algunos ejemplos. Yo termino ya con esto para no aburrirlos más. Tu hijo te pide un auto, te pide un Porsche, que de 0 a 100 millas demora 6 segundos. ¿Ok? Y vamos a suponer que la vida te sonrió, cantaste una canción que todo el mundo canta y inventaste algo, sos multimillonario. ¿Les gustó esa, En el fondo seguimos pensando que se vive mejor como millonario que como pobre. I understand that. Y tú le regalas un Porsche a un muchacho de 18 años que apenas aprendió a conducir. Los que conducimos hace muchos años sabemos que para conducir un auto de esos, la mayoría de nosotros no estamos capacitados para manejar a ciertas velocidades, porque a menos que tú te prepares toda la vida, que seas un profesional, hay reacciones y que tengas una pista que te lo permita. La mayoría de las reacciones en un animalito que se te cruce es muerte segura. El niño sale y a él no le importa, él no tiene conciencia de los peligros, solo tiene conciencia del privilegio. Con 18 años, recién graduado de high school, y entonces sale y pone el carro de 0 a 100 en 6 segundos. Y en 6 segundos pierde la vida. Porque viene una curva que él está acostumbrado a hacer en su Volkswagen, su avecito, pero en el Porsche él viene a 150 millas por hora ya. El auto no dobla tan rápido. Cuando él entra a la curva se da cuenta que la velocidad con relación a la curva no estudió esa parte de la realidad del tiempo y el espacio. Entonces velocidad más curva es igual muerte. ¿Tú le hiciste un bien o un mal? Mi pregunta es, ¿el niño tenía conciencia de lo que pedía? Tenía solo una idea de lo que pedía, el privilegio, pero no tenía idea de las consecuencias. ¿Verdad? La realidad que está implícita en este pasaje es que nosotros pedimos mal.